En este video aprenderemos las características más importantes para poder diferenciar entre una fuente de corriente independiente de una fuente de corriente dependiente. Esto es importante aprenderlo, ya que cuando estamos trabajando o resolviendo diagramas esquemáticos de circuitos eléctricos, pueden venir ambas fuentes y por lo tanto para cada fuente tenemos que tener ciertas consideraciones. En este video nos centraremos únicamente en aprender las diferencias o las características de cada una para poder diferenciarlas. ¿Ok? Como siempre, les habla su amigo Iván 4.0. Quiero ser mentor y quiero ser uno de los mejores canales de ingeniería o el mejor, tanto de México como para Latinoamérica como para el mundo. ¿Ok? Este video es bastante corto, solo explicaremos lo más importante y comenzamos con el video. Comenzamos analizando la fuente de corriente independiente. ¿Ok? Esto hablando en los diagramas esquemáticos. Del lado derecho tenemos los dos componentes que representan una fuente de corriente independiente. ¿Qué podemos observar de estos dos elementos? Inicialmente, que tienen forma de círculo, ¿ok? Pero al tener forma de círculo podemos llegar a confundirlo con una fuente de voltaje. Por aquí viene la segunda característica más importante, que es que tiene una flecha interna. Esta flecha interna nos va a servir para poder diferenciar entre una fuente de corriente y una fuente de voltaje, ¿ok? Además, esta flecha interna nos va a indicar el sentido de la corriente que está suministrando esta fuente de corriente independiente, ¿ok? Finalmente, la última característica más importante es que al lado de cada fuente de corriente independiente va a venir expresado la corriente que puede suministrar ese componente. Y como veremos más adelante, es diferente a la fuente de corriente dependiente. Entonces ahora veamos algunos de fuente de corriente independiente. El primer ejemplo es la fuente de corriente de laboratorio. Y el segundo ejemplo es un driver de LED con corriente constante que es utilizado para lámparas o para trabajar con muchos LEDs. ¿Ok? Estos dos ejemplos son claros cuando hablamos de fuente de corriente independiente. Ahora analicemos la fuente de corriente dependiente, sus características en los diagramas esquemáticos. Del lado derecho vamos a poder observar dos componentes que son fuentes de corrientes dependientes. Y abajo tenemos un circuito donde encontramos una fuente de corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante o las características más importantes de la fuente de corriente dependiente? Lo más importante, o la primera característica más importante, es que normalmente tiene forma de rombo con dos terminales, ¿ok? Y también cuando tú trabajas no solamente leyendo un libro, sino quieres hacer la simulación del circuito, te vas a dar cuenta cuando entres a un simulador que muchas componentes traen 4 terminales. 2 terminales van a ser dirigidas al control o donde va a conectarse esa fuente de corriente a la variable de la que depende. Entenderemos esto más adelante, ¿ok? También tiene, como las fuentes de corrientes independientes, una flecha internamente en el rombo que indica el sentido de la corriente, ¿ok? Ahora, la característica más crucial es que la corriente que suministra esa fuente de corriente independiente no viene expresada explícitamente, sino viene expresada a través de una función que depende de una variable dentro del circuito, ¿ok? Entonces ahora veamos el componente que tiene forma de rombo, que es la fuente de corriente dependiente, y el circuito de la figura 3.24. Esta figura 3.24 es del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de su cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku, del cual tengo un solucionario
y este ejercicio ya lo solucioné. Ok, veamos el circuito. Tenemos una fuente de corriente dependiente del lado izquierdo que tiene una función que representa la corriente que entrega, que es igual a 3 por la corriente I0. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra esa corriente I0? Vean que se encuentra entre el nodo de la resistencia de 2 ohms y la fuente de voltaje de 10 volts. ¿Ok? Entonces acá entendemos de mejor manera que las fuentes de corrientes dependientes tienen forma de rombo, una flecha interna y que tienen una función que viene expresada dentro de una variable donde viene una variable que está también dentro del mismo circuito, solo que está en otra parte, ¿ok? Las fuentes de corrientes dependientes pueden depender de corriente o de voltaje. Y ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplos de fuentes de corrientes dependientes. El primer ejemplo es el transistor BJT, donde la corriente del colector es la siguiente función. La corriente colector va a ser igual a beta por la corriente de la base. ¿Ok? El siguiente ejemplo es el MOSFET, donde la corriente del drenador va a ser igual a K por la resta del voltaje GS menos el voltaje TH, esto elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, estos dos componentes vamos a poder encontrarlos en los diagramas esquemáticos representando fuentes de corrientes dependientes, ¿ok? Esto es importante ya conocerlo porque muchas veces resolvemos el ejercicio con una fuente de corriente dependiente expresada con el rombo, pero no sabemos realmente cuál es la representación o el componente en la vida real de esto. Entonces, ya teniendo esta mejor idea, vamos a poder trabajar de mejor manera con las fuentes de corrientes dependientes. Hemos terminado este video para aprender a diferenciar entre una fuente de corriente dependiente y una independiente. Espero que este video te haya servido y como siempre te habla tu amigo Iván 4.0. Quiero ser inventor y el mejor canal de ingeniería, tanto de México, Latinoamérica como el mundo. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes hacerme un comentario y yo con gusto te responderé. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.